Entonces, este, el manto tiene las corrientes de convección que obligan a los volcanes. A su vez, dentro del núcleo externo, que ya les dije que es líquido, también hay corrientes de convección dentro de esa microcapa que es el núcleo externo, porque es líquida y es un hervidero. Entonces, esas corrientes de convección del núcleo externo interactúan con las corrientes de convección del núcleo del manto, que es lo que hace que de pronto salga material hacia la superficie. Pero todo esto entre el núcleo externo y manto, eso es un hervidero. Eso está constantemente hirviendo allí, ¿ok? Por eso es que el planeta interiormente está muy vivo, muy vivo. Y no se puede ir al núcleo porque todo elemento existente en el planeta Tierra allí está fundido. Está fundido. Nada permanece sólido. Por eso no hay manera de ir para allá. Única manera, y se ha logrado, de conocer datos acerca del núcleo interno y núcleo externo mediante la tecnología de ahora que permite a distancia ver, como por ejemplo, cómo se detecta si una mujer embarazada, el hijo es varón o hembra, porque los aparatos externos detectan desde la distancia si el sexo del niño. Así, con esa misma tecnología, se escudriña el interior de la Tierra y se permite y ha permitido descubrir muchas cosas. Todavía faltan cosas por descubrir en la medida que avance más la tecnología. En la medida que avance más la tecnología. Todas estas curvas, todas estas flechas que ustedes ven aquí, está indicando movimientos de corrientes de convección. Movimientos de corrientes de convección. Aquí está corrientes de convección del manto, manto inferior, manto superior. Y la rayita gruesa es la corteza, es la corteza. Constantemente se están formando las corrientes de convección. ¿Por qué? Porque la corteza, la temperatura del espacio exterior donde van los astronautas, ronda alrededor de los de entre 300 y 400 grados por debajo de cero. Échele pluma. Son temperaturas exteriores. Por eso en parte es que los astronautas tienen que llevar los disfraces esos que se ponen encima y son carísimos, valen millones cada disfraz de esos, millones de dólares, no de bolívares, este, porque les permiten que adentro tenga la temperatura ambiente de superficie terrestre, 20 grados, 30 grados, por ahí, ¿verdad? Artificialmente. Pero allá en el espacio exterior tienen entre 300 y 400 grados por debajo de cero, por debajo de cero, ¿verdad? Bien. Y eso ayuda, y la atmósfera sirve de filtrante también de esa temperatura y permite que algunos rayos solares pasen y calienten la superficie. La superficie de la corteza tiene dos tipos de temperatura, la que viene de adentro y la que le viene del sol. Aquí interactúan las dos temperaturas, pero la que más se deja sentir en la superficie es la del sol, por la que nos llega directamente. Aquí lo que llega de adentro es un repele ya, es un repele. Bien, y entonces la corteza hace de capa aislante. Si no existiera corteza aquí en la superficie, tuviéramos la temperatura de acá de las corrientes de convección, hirviendo. Entonces sirve de aislante para las temperaturas que vienen de afuera, que es menos de 400 grados, y las temperaturas de arriba que pasan 1500, 1700 o 1000 grados, sobre cero. Bien, ya les dije, el núcleo interno sólido, el núcleo externo. Y de este hervidero se expele todo esto hacia el manto. Y aquí están, y va lo más amarillo, más altas temperaturas, y va disminuyendo menos temperatura hasta su contacto con la corteza, que es esta marrón oscura que está aquí. Que ese es el interior de la Tierra. Ese es el interior de la Tierra. Bueno, ¿qué es la litosfera? La corteza terrestre, ya les dije que los materiales más livianos se ubicaron en la medida que se fue consolidando el planeta hacia la superficie y los más pesados quedaron hacia el núcleo.
y el más de los más pesados, el hierro. Por lo tanto, el hierro por cantidades industriales hay en el núcleo. Pero en la superficie terrestre hay núcleos. ¿Cómo es eso de que en la superficie terrestre, que es la corteza, donde fueron a parar los más livianos, encontremos un hierro que es de los más pesados que fueron a parar al núcleo? Ahí es donde empieza, creo que va para el próximo tema, la famosa tectónica de placas, que son movimientos que ha hecho que materiales en el núcleo sean expelidos hacia la superficie, hacia la superficie y fueron a parar, a unirse a los materiales de la corteza. Y ahí por eso es la causa por la cual encontramos hierro en la superficie de la corteza y hay las minas de hierro y todo eso. Ok, pero ese es otro tema. En la corteza, como fueron los más finos, entonces también se subdivide en dos microcapas la corteza. Una se llama cial y otra se llama cima. Son como apóstrofes de los principales elementos mineralógicos que existen, que predominan dentro de esa capa. El cial es la más superior, fíjese que está dibujada aquí como la que está más encima, y el cima es la que está debajo. Cial significa sílice aluminio, SiAl, sílice aluminio. Los minerales que más predominan son el sílice y aluminio como componente de las rocas aquí. Y aquí es sílice, que también por liviano yo le dije que le tuvieran que pusieran atención a sílice, que es el famoso, ¿cómo se llama? Los bloques de cuarzo, es óxido de sílice. También están presentes en la capa más baja de la corteza, pero están en la corteza, que es la capa más liviana, la más macrocapa. Estos son microcapas. Y el cima quiere decir sílice, magnesio. Ya empezamos a ver aquí una cosa que es de interés para el ingeniero civil. Sílice, ya les dije que es lo más fuerte que hay. Póngale atención a sílice porque es lo más confiable para que ustedes tomen decisiones como ingenieros. Pero el magnesio empieza a ser el signo de lo menos confiable, lo opuesto, lo opuesto. Rocas ricas en magnesio y sobre todo aquí en nuestras zonas tropicales, cerca del Ecuador, como está Venezuela ubicada, pero muy ricas en magnesio, no son buenas para no son confiables para trabajar con ella en ingeniería. ¿Ok? Ya empezamos a tener cuentas con eso. Entonces, la corteza tiene una subdivisión, cial y cima, de acuerdo a cómo se distribuyen esos materiales. Y hay la transición hacia el manto. La parte superior del manto más la corteza con su cial y cima, o sea, cial, cima y parte superior del manto, todo eso sumado es lo que se llama la litósfera. La litósfera que está cartografiada acá, es la litósfera. Litósfera porque es la parte más consolidada, más hecha roca. Mientras más en la parte superior está más fría, más rígida la roca. Mientras vamos a profundidades, está un poquito más caliente, ya se convierte la roca en menos rígida, menos rígida, hasta que de pronto se convierte en lava aquí en el interior, ¿verdad? Pero entre los dos, es lo que se puede decir que está o totalmente sólido y frío o medianamente sólido y frío, pero entre las dos ya no es líquido como esto, sino que está de medianamente sólido a sólido, es lo que llaman la litósfera. Litos es sinónimo de roca, li- de roca, o sea, capa donde predominan las rocas. Esa es la litósfera, que es una capa más externa, que es una mezcla entre lo que es la corteza y parte superior del manto. Bueno. Las capas de la Tierra. Aquí están sus espesores, más o menos para que veamos. Núcleo interno, núcleo externo, manto, inferi- manto inferior, manto superior y corteza. Y corteza. Y esto es la litósfera, la unión de estas dos cosas aquí. ¿Ok? Y el ingeniero civil trabaja, el 99% de sus obras las hace en la superficie de acá. Lo poco que trabaja el ingeniero civil a profundidades son los túneles de las carreteras y las
los túneles que hay que hacer y las cavernas que hay que hacer para explotación mineral. Por ejemplo, eso que les dije de África, que a 5 o 6 kilómetros de profundidad están sacando, eh, ¿cómo se llama? Diamante y tienen que llevar eh, aire acondicionado para a esas profundidades. ¿Ok? Bueno, el gradiente térmico, gradiente térmico. ¿Por qué nosotros, si nosotros no hemos podido ir para el interior del planeta, el ser humano no ha podido llegar? Lo máximo que se llegó a hacer, y no llegó al ser humano, llegaron, fueron máquinas. En Rusia, por allá cerca de Siberia, llegaron a hacer exploraciones hasta 20 kilómetros de profundidad. 20 kilómetros de profundidad en las áreas montañosas de los Urales, que ya le dije que es donde la corteza es más gruesa en las áreas montañosas, de las grandes cadenas montañosas, que tiene más de 100 metros de espesor, 100 kilómetros de espesor, perdón, kilómetros, y ahí llegaron hasta 20 kilómetros de profundidad y no pudieron seguir porque la temperatura era demasiado tan alta que empezaba los metales de la maquinaria que metieron a profundidad para que excavaran, comenzaron a dejar de ser rígidas y empezaron a ser maleables, se doblaban con facilidad, etcétera, no eran rígidas. Y ya no pudieron ir más profundamente. Es lo único que los seres humanos han logrado penetrar, no han logrado penetrar a más profundidades. Pero me disculpan que me trajeron desayunito y tengo mucha hambre. ¿Cómo han determinado que a esta profundidad, esta línea que está acá, es exactamente el límite entre el núcleo y el manto? Determinada profundidad. ¿Por qué? Bueno, más adelante les voy a explicar que las ondas cuando ocurre un temblor o un terremoto, que uno siente que se le mueve todo, eso que se mueve todo, esos temblores que uno siente, son ondas sísmicas que son producidas. Las ondas sísmicas que son producidas producto del movimiento del material, de rocas, bloques rocosos de la corteza terrestre que se desplazaron uno con relación a otro y produjo ese movimiento. Bueno, esas ondas sísmicas son de varios tipos, son de varios tipos. Y hay unas ondas sísmicas, que no les voy a dar detalles porque todavía no he llegado a ese tema, pero es para aplicar este gráfico que está aquí, gradiente térmico. Atraviesan sólidos y líquidos, elementos sólidos y elementos líquidos. Esas son algunas ondas sísmicas. Hay otras ondas sísmicas que no atraviesan, sino solamente sólidos, no atraviesan líquidos. Y por ejemplo, si nosotros mandamos si aquí ocurre un terremoto, se producen estas ondas sísmicas, estas cosas que están acá, estas ondas sísmicas, y algunas ondas, todas a esta profundidad, como hay en la onda que no atraviesa los líquidos y el núcleo externo es líquido, entonces no penetra el núcleo, sino que se va a un lado así como esta, mire, en esa profundidad pasa por un lado. Eso sí ocurre el terremoto aquí, pero si ocurre aquí o aquí o aquí o aquí, se han hecho estudios en todas las estaciones sísmicas del planeta completo y se ha determinado que ese tipo de onda a la misma profundidad hace esto, pasa por un ladito y no lo penetra. Entonces es cuando se ha determinado que a esa profundidad que coinciden todas, empieza el núcleo externo porque la onda sísmica se transmite a determinada velocidad. Si el terremoto se produjo aquí y aquí pone usted equipos para detectar la onda sísmica que se transmitió en este sentido, la onda sísmica llega aquí y los aparatos que usted pone lo detectan. Con esas velocidades y todo eso llega a determinar a qué altura es que no da la vuelta y no penetra. Este es otro tipo de onda sísmica que sí penetra, que sí penetra. Por eso le dije que hay varias ondas sísmicas. Lo vamos a ver después en otro tema. ¿Ok? Bien, señores, con esto terminamos el primer tema. Con esto terminamos el primer tema.